Buenas tardes nuevamente. A todos, gracias por estar en este tercer webinar de los de fin de año que nos propusimos hacer, que fue con la intención que los pensamos de tener un espacio para parar un ratito. De hecho, por eso los elegimos hacer por lo menos al mediodía de Argentina, Uruguay, cercano a Chile. Para parar, digamos, no tienen la intención de vender nada, sino compartir cosas que nos parecen significativas e importantes para refrescar ideas y para tener ideas para el año que entra, digamos, ¿no? Y el tema de este webinar que nos acompaña generosamente Diego Martínez, sí está ligado al tema de empoderar las redes de liderazgo, de distribución de liderazgo, un tema súper relevante que hace a la vida de las organizaciones y hoy más que nunca. Y Diego, como VP de HR de Bayer Conosur, viene acompañando este proceso desde hace varios años y nos va a compartir su experiencia y sus vivencias también como un director formal de la compañía frente a un fenómeno que tiene componentes formales, pero también mucho componente de movilización de redes, de empoderar redes y es todo lo que genera eso a los individuos y a los que lideran. Entonces, la idea es la siguiente, es compartir esto, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a hacer un breve posicionamiento del tema, después Diego nos va a compartir la perspectiva de su experiencia en Bayer, de lo que viene siendo parte, impulsando, dejándose llevar también, él lo va a contar muy bien. Y luego vamos a abrir la conversación con ustedes, con los participantes, y vamos a cerrar haciendo una apreciación de cómo veo la distribución de liderazgo en mi situación. Los vamos a invitar a recortar algo que quieran recortar y vamos a ver de las varias dimensiones que identificamos, cómo pueden apreciar su situación en alguna de esas dimensiones y hacemos un checkout, ¿sí? Hicimos algo de contenido porque es un webinar, la promesa es conversatorio, pero también con elementos que les sean de utilidad, así que ya de pleno me meto allí, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Todo ok? Bueno, entonces vamos para posicionar el tema vamos a hacer un primer. Lo voy a hacer a capela porque somos pocos y vamos a hacer un menti, pero va a ser más fácil. Una idea rápida de cada uno y de cada una de ustedes de si nosotros pensamos en qué fuerzas internas o externas de este momento de los negocios y del mundo impulsan el empoderamiento del liderazgo. ¿Qué impulsores ven? Uno muy significativo, uno que ustedes lo tengan clarísimo. Digo, tal cosa impulsa la distribución del liderazgo, no tengo dudas. ¿Qué dirían? Y vamos a hacer un menti, pero lo hacemos a capela así rápido. Hola Mariano, ¿me escuchás? ¿Sí? Hola, buenas tardes, un gusto María Eugenia. Bien. Em, ¿A qué te referís con distribuidor? Distribución que estimulan la distribución, la diseminación del liderazgo, el empoderamiento transversal del liderazgo en las organizaciones. El empoderamiento de los líderes, de quienes lideran. Vamos a ponerlo bien simple. ¿Qué lleva a empoderar a los líderes hoy? Si lo tienen claro, si no lo tienen claro, no importa, para eso estamos también, digamos. O sea, doy un ejemplo. La necesidad de interacción fuerte con el entorno, con comunidades, con clientes, hasta inclusive modelos colaborativos con competidores o hasta inclusive con proveedores, llevan a una necesidad de distribuir mucho más allá de la nómina, llamémoslo, o de las paredes de la organización, ¿no? Eh, Ok. eh, Yo me animo a decir o pienso el trabajo por proyectos. Puede Bien, ser muy buen punto que es cada vez más abundante. Es como que hay una proporción casi por igual de proyectos y procesos en las compañías hoy.
Sí, o el trabajo mucho más interdisciplinario. Veníamos, Exacto, probablemente antes se trabajaba mucho más en silos, exacto. con áreas de expertise mucho más, Es un muy buen punto. todos dependientes de todo, y hoy estamos ampliando mucho más o entiendo que vamos para una mirada donde justamente cada uno pueda liderar muchos aspectos en ese sentido y tener esa capacidad, esa flexibilidad. Y entiendo que a nivel negocio, o bueno, la experiencia que estoy teniendo yo, necesitamos trabajar mucho más en células de trabajo, Claro. donde intervienen 3, 4 integrantes de áreas o áreas, ya ni siquiera decíamos duplas, triadas, ahora hablamos de una mesa de 4 patas, o sea, cada vez es más Ujú, amplio, y creo que ujú. eso sí puede ser una variable que aporte Totalmente, a ese totalmente. empoderamiento. Ese es mi Es aporte. necesario, es como un requerimiento. Si no Sí. nos juntamos a abordar entre varios este tema, no hay ningún área per se que lo pueda resolver, digamos, ¿entendés? Bien, una opinión más, una perspectiva más y avanzo. O sea, ¿qué cosas impulsan esto de la realidad? Yo puedo compartir que pienso, si entendí bien, digamos, Ujú, hacia dónde va la pregunta, es lo que para mí empodera también al liderazgo hoy, es la capacidad que tiene el líder de motivar y ujú, de fidelizar a las personas en los ujú, equipos, en estos proyectos, que en estos contextos por ahí, o por lo menos lo que nos toca atravesar nosotros como empresa hoy en día, de incertidumbre, de ujú. los negocios cada vez más competitivos y demás, es como la capacidad que tiene el líder de poder motivar, sí, de Perfecto, encontrar el propósito real de su perfecto. equipo y Perfecto. entiendo que Lo que por diríamos ahí. en tanto fuerza impulsora es, por un lado, las personas te llevan como líder a ocuparte de otras cosas. La gente nos pide otras cosas, por un lado. Y segundo, las compañías le exigen a los líderes un nivel de diversidad mayor en el desempeño de su rol. O sea, no te ocupes solo de lo Ujú, experto, no te ocupes solo de la performance. Tenés un rol institucional mucho más amplio, digamos. Esas son fuerzas que impulsan tanto lo social como las exigencias corporativas se han ido incrementando. Entonces, si nosotros esto lo vemos, yo diría dos cuestiones, acá voy ya poniendo marco, digamos, en el enfoque nuestro de transformación y de intervención, le damos tanta relevancia al hecho de la distribución de liderazgo que es siempre el primer momento. O sea, los proyectos son todos basados en los líderes o las redes de liderazgo que están implicados en el abordaje de esa temática, sea un tema estratégico, un tema de estructura, un tema de cultura, lo que sea. Comenzamos por movilizar la red de líderes. ¿Por qué? Porque la perspectiva que vamos a estar compartiendo es que el liderazgo es un fenómeno distribuido, no es un fenómeno individual, digamos, ¿sí? Entonces, es un fenómeno, esta es primera afirmación, digamos, ¿no? O sea, si entendemos, primero que el liderazgo es un fenómeno determinante de la creación, la supervivencia y la vitalidad de una organización, no es una cajita más, es una función vital de la organización. Esto es muy importante porque a veces en ciertas organizaciones todavía ocupa un lugar o secundario o terciario. Justo hoy cerramos una reunión con un equipo de proyecto, no cerramos, tuvimos una reunión de equipo de proyecto y hablábamos de, aunque pareciera obvia, la necesidad de enfocar el tema del desarrollo del liderazgo como un tema en sí en el plano operativo, porque lo están dando por supuesto y no lo están abordando de manera consciente de la suficiente manera. En ese caso, se da por obvio que el liderazgo es importante, pero no tiene un lugar de relevancia que tiene realmente. Oportunidades hay montones, montones, montones. Gestión de complejidad, atracción y retención de talento, adaptación ágil, los ecosistemas colaborativos. No hay nada cliché. Hay impulsores muy fuertes de afuera y de adentro que nos llevan a distribuir o tener serios problemas, a distribuir o a tener una capacidad adaptativa muy, muy limitada, digamos, ¿sí? De eso Diego va a hablar de manera amplia porque va a traer los racionales y la experiencia en el caso de Bayer Conosur. Y nos encanta hablar de complejidad, racionalmente hablamos mucho de complejidad, está en todas las actividades que hacemos, cursos, puntos de vista, conferencias y demás, pero seguimos simplificando la comprensión del liderazgo. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué nos referimos? O sea, la complejidad de la que hablamos va para un lado, pero seguimos hablando del liderazgo desde la perspectiva del siglo pasado, sobre todo con un supuesto de mucho énfasis individual.
Se habla todavía mucho de las características del líder, de la distinción que me aburre sobremanera entre el líder y el jefe y todas esas cuestiones, pero hay un fuertísimo sesgo de índole individual en los supuestos de qué es liderar, y liderar no tiene nada que ver con las características de un individuo. Es un fenómeno, como decías vos, María Eugenia, es un fenómeno de mínimo de a dos. Liderazgo, por definición, es algo que está en el medio, de mínimo entre dos personas. No tiene que ver con las características de uno. Sin duda necesitamos individuos que tengan liderazgos significativos, contundentes, firmes frente a la realidad que afrontamos, pero solo en parte, solo en parte. Acá traíamos una cita que es bíblica, que cuando el suegro de Moisés le dice a Moisés, no está bien lo que haces, dice, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo que tienes que hacer es demasiado pesado para ti, no puedes hacerlo solo. Es decir, desde tiempos bíblicos, por decirlo de una manera, tenemos claro que el liderar no es un fenómeno individual. Ningún individuo puede lidiar con la complejidad de ningún tipo de emprendimiento, ¿sí? Sin embargo, cuando ves la literatura de management y la de la academia sobre todo, este tema está absolutamente soslayado. Fíjense, no me voy a detener mucho acá. Esto es cuando empezó a pegar un salto en la investigación en liderazgo colectivo o distribuido o colaborativo en Estados Unidos e Inglaterra. Recién en el 2005 aproximadamente. De hecho, por ejemplo, la tesis de maestría mía, que es sobre liderazgo distribuido, estudiando tres compañías, es la única tesis sobre el tema de Latinoamérica. Y la hice en el 2010, la tesis, ¿se entiende? O sea, seguimos entendiendo que el fenómeno de liderazgo es un fenómeno individual y es una pésima teoría para explicar la realidad. La realidad ocurre por fenómenos reticulares, fenómenos de grupos que inciden a grupos muchísimo más complejos. Entonces hablamos de un poder sobrehumano o superhumano con el liderazgo resonante, situacional del individuo, ¿no? De la ejecutiva o el ejecutivo, carismático, adaptativo, transformacional, bla, 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 bla. Son todos adjetivos para vender más de lo mismo peor, para seguir enfatizando el rol individual. Queremos que el líder no sea superhumano, pero la clave es que el líder sea vulnerable. Seguimos hablando del individuo, no de la resiliencia que se da en los grupos, en las redes, en el apoyo, la producción y el acompañamiento colectivo, ¿se entiende? Y en realidad, como decía Beyer en el 99, es un sinsentido suponer que una o casi todas las conductas de las personas son causadas por algo que nos hace el líder. ¿Coinciden con esta idea? Es un sinsentido decir que yo hago esto por mi jefe. Es uno de los estímulos por los cuales hago las cosas, no es el único, digamos. La gente hace lo que hace por un montón de motivos y muchos de esos motivos son de índole intrínseco y trascendente y no tiene que ver con los estímulos externos, digamos. Porque los seres supranormales no existen y no pueden con este mundo, digamos. O sea, ¿se entiende lo que estoy yendo? Hay un error en cuanto a teoría para la acción grosero desde hace más de 80 años, que tiene un racional de por qué ocurrió, pero no me voy a detener en eso, y seguimos cargándonos a nosotros exigencias que son imposibles de resolver desde el punto de vista de mover a un grupo, mover un área, mover un proyecto, ni hablar mover una compañía como la que representa Diego, digamos, ¿sí? Porque liderar es un proceso colectivo, es un proceso relacional, es un proceso distribuido de poder, es un fenómeno de distribución de poder y es reticular, ocurre en las redes. Tiene un fortísimo componente emergente, informal, pesa muchísimo el sistema informal y ayuda mucho todo lo que se puede hacer desde el sistema organizacional de manera consciente, pero no lo determina al 100%. Diego va a hablar de esa combinación entre lo espontáneo, lo emergente, de la surgencia del liderazgo, con un diseño corporativo que catalizó ciertos fenómenos, ¿sí? Para cerrar esta parte, el liderar, acordémonos, no es una cuestión obvia. Si liderar es incidir recíprocamente, no hay uno, de mínimo hay dos, ¿no? Liderazgo es un fenómeno vincular por definición.
una persona con ciertos atributos que no quiere incidir a otros, no va a ejercer el rol de liderazgo. O una persona con todos los atributos que decimos, sin personas a las cuales incidir, no le sirven de nada esos atributos, digamos, ¿sí? Es una acción concertada, es una acción concertada, legitimada, que se puede diseñar y que puede instituirse. Es decir, yo te dejo que vos me incidas, consciente e inconscientemente. Tal grupo deja que tal otro grupo lo incida, consciente o inconscientemente. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Esto lo hice muy apretado. O sea, final de la línea, el liderazgo no es un fenómeno individual, no explica lo que pasa en la realidad, todo lo que está dicho, escrito y multiplicado, ni hablar en las redes sobre las características del individuo. Diego nos va a hablar con mucho más realismo y cercanía sobre este punto. Entonces, escuchemos la perspectiva de Diego. Decía Mariano, ¿y se escucha bien? Ujú, perfecto. Bárbaro. Voy a sacar el slide. Bueno, me arranca, estoy congestionado, así que cualquier cosa me avisan si no se entiende muy bien. Y también, ya que somos lo que somos, voy mucho más terrenal que la gran introducción que hiciste, Mariano. Vamos conversándonos, la idea que es un monólogo, es algo que nos sirva a todos. Y sí, es una historia, un poco de un recorrido que no está terminado, que no es, a ver, no es un paquete cerrado, no es algo, eh, una gran historia de éxito, sino más bien un camino que está en proceso, y que incluso cuando venía pensando qué compartir, partí de una pregunta que me venía, que es, durante este proceso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué valor estoy aportando? O más bacano, digamos, ¿para qué sirvo acá? ¿No? Que no sé si les ha tocado esa pregunta alguna vez, espero que no tanto o no tan seguido. Eh, y entonces, bueno, toda la historia de cómo pasamos de un liderazgo y una organización muy tradicional, a un esquema donde al revés, ¿no? Quizás lo más tradicional va teniendo, va siendo cada vez más imposible de sostener, ¿no? Mucho más ágil, mucho más colaborativo en el liderazgo también. Eh, y para introducir, por los nombres que veo, entiendo que la compañía, yo trabajo en Bayer, del equipo de recursos humanos, que conocen algo para poner en contexto. Bueno, yo me sumé a Bayer, empresa muy ligada al negocio farmacéutico de la salud, ¿no? Después de lo que fue la integración de Monsanto, hoy es una empresa más del 80% negocio agro. Tenemos tres negocios, ¿no? A nivel mundial, dos que tienen que ver con la salud y uno con la alimentación y el agro. Y hago la salvedad porque tiene que ver con este camino de transformación, ¿no? Y partimos de un esquema donde en la Bayer tradicional teníamos gran cantidad de niveles jerárquicos, gran cantidad de burocracia, ¿no? De, de procesos muy ligados a la excelencia y el detalle del detalle, que también tenían que ver con la naturaleza del mercado en ese entonces, productos farmacéuticos que tardan década, en ese momento más de una década en desarrollarse, ¿no? Entonces todo estaba apuntado a, con ese mindset, ¿no? De la excelencia, de la jerarquía, del chequeo, de la decisión, ¿no? Basada en lo jerárquico. Y en estos últimos años, lo que fue surgiendo y emergiendo sin necesariamente una decisión que después se convirtió en una decisión más empresarial, fue la necesidad de tomar decisiones más ágiles, ¿no? Empezamos a ver cómo eh, frente al mercado nos encontrábamos con startups, bueno, como pasa seguramente a ustedes o lo ven en mercado hoy día, ¿no? Startups, organizaciones más ágiles ganaban terreno de una forma muy rápida frente a una compañía que tenía todo, pero se movía muy lento, ¿no? Entonces, el principal disparador del cambio para nosotros tuvo que ver con reducir la burocracia, no en el sentido mm, eh,
no en el sentido de diseño, ¿no? Porque no siempre esto nos pasa a veces con los cambios de paradigma, ¿no? No siempre la burocracia fue mala, ¿no? Los trajo de alguna forma a esta excelencia de productos y demás, pero bueno, en el mercado más actual se convirtió en una debilidad, como ya se imaginan. Entonces, reducir burocracia, tomar decisiones más rápido y más cerca del cliente, algo que venimos también repitiendo hace muchos años, pero que se hizo como necesario, ¿no? Salir del humo, si quieren, y llevarlo a concreto. Y después, tener equipos mucho más versátiles, más flexibles, más competitivos. Entonces, un poco disparado por eso, se inició un camino en Bayer que partió de esa empresa más tradicional, con más de 12 niveles jerárquicos, hasta hace no mucho tiempo. Una empresa que hoy tiene entre 5 y 3, dependiendo este, de la geografía donde estemos. Son equipos que se autorregulan, toma decisiones, decimos, más cerca del cliente o el más bajo nivel en cuanto a lo jerárquico. Y eso partió inicialmente desde las personas, ¿no? Eh, Hace unos años, con este esquema ya tradicional, ¿no? De muchos líderes y demás, empezamos a trabajar sobre algunos temas que estaban más ligados a la realidad actual. Digitalización, diversidad e inclusión, innovación en productos. Y en esos temas, si bien el cableado de la organización era más tradicional, los mismos equipos empezaron, ¿no?, a trabajar de manera más colaborativa. Y lo que decidimos empezar a hacer para migrar de este liderazgo más tradicional a un liderazgo más colaborativo es empezar a crear ecosistemas de trabajo, ¿no? ¿Qué eran ecosistemas de trabajo en ese momento? Bueno, por ejemplo, con lo que fue diversidad e inclusión, que funcionó bien, con un ejemplo también de recursos humanos que les puedo dar. Eran equipos que estaban ligados por un propósito fuerte de las personas que trabajaban en torno del tema, ¿no? Entonces, diversidad e inclusión. Pasamos de trabajar el tema con un comité, con líderes formales, con también la jerarquía, ¿no? Todo el esquema tradicional, a juntar a las personas que estaban convocadas por ese propósito y darles una gran libertad y autonomía de toma de decisión. Lo que pasó en un primer momento fue una tensión justamente entre ese sistema de jerarquía y líderes con, con toma de decisión y estas personas que venían a proponer de una forma mucho más rápida, más ágil, más ligada a lo que teníamos que hacer, toda una serie de propuestas y acciones que movían además la aguja. Entonces, el primer choque de tensiones se da en ese momento. Y ahí, para mí, en lo personal, que participé de ese proyecto, se da la primera, como si quieren, novedad en cuanto a la gestión del liderazgo, porque pasé de ese lugar también más conocido de echar, de armar el programa, que la estrategia de talento, qué acciones llevamos adelante, a empezar a ser como un puente, ¿no?, entre esos líderes que perdían un poco su lugar de decisión y estas personas autoconvocadas y con mucha autonomía y poder, que iban avanzando y logrando los resultados que queríamos. Y ahí, desde esa experiencia, lo primero que me encontré es que para un liderazgo colaborativo no solamente se trata de empoderar a los equipos, sino de resolver tensiones todo el tiempo, porque todos venimos, o la mayoría de nosotros, las nuevas generaciones quizás no, un poco criados en esquemas de desarrollo que tienen que ver con el ascenso jerárquico, la toma de decisiones, eh, el poder, ¿no? Eso funcionó bien, no fue fácil, y estos equipos, tanto en diversidad e inclusión, funcionó bien, en innovación no funcionó tanto, no convocaba quizás tanto el propósito, no había tanta libertad. Con algunos temas clave funcionó bien. Pudimos ir avanzando y se empezaron a generar
en la organización estos ecosistemas, ¿no? Entonces, gente autoconvocada con un propósito común que avanzaba e iba dándole forma, una forma diferente, informal si quieren, a el liderazgo dentro de la organización. Hasta acá me siguen Sí. moviendo. Diego, una pregunta ahí para abrir esa transición, porque ustedes migran a este esquema de ecosistemas y de células dentro de un modelo que todavía seguía siendo el tradicional. Como vos dijiste, fue uno de los primeros movimientos que hicieron. ¿Qué condiciones de borde tuvieron que generar? Porque eso era dentro del modelo anterior. Era como incubar algo dentro del modelo anterior. ¿Qué condiciones de borde generaron para que el sistema no las frenara a estas células? La verdad que fueron pocas. Fue un poco la sensación fue, eh, ahora van a empoderar estos equipos, están estos líderes o estas líderes y bueno, veamos qué pasa, ¿no? Resolvamos. Por eso se dieron tantas tensiones. Lo que jugó a favor, creo que a nivel liderazgo senior había un buy-in y había una decisión de que los equipos tengan mayor presencia, mayor autonomía y toma de decisión, ¿no? Ujú. Solo digamos, el buy-in ¿Puedo y Perdón, Diego, ¿puedo poner un ejemplo? Yo en esa época estaba, ¿puedo poner un ejemplo que tal vez para la audiencia va a ser, no sé si divertido, pero bien ejemplificador de comportamiento de borde? Con las redes de diversidad e inclusión, Bayer históricamente y Monsanto también, para fin de año entregan a sus empleados una caja navideña. Entonces, en el año de transición, las redes de diversidad e inclusión querían pasar de una caja tradicional de una marca muy buena de Argentina, que es Habana, a una caja de Navidad inclusiva, elaborada por asociaciones de personas con discapacidad y eran productos inclusivos. Y eso me acuerdo, ahora me hiciste acordar, digo, ¿te acuerdas del nivel de tensión que había por la caja navideña? Y ahí Diego tuvo que articular esas tensiones y manejarlas y llegar a una solución de transición, no sé cómo estará ahora, pero sí de transición para poder administrarlo. Pero ese hecho fue muy representativo de un comportamiento de borde, de una identidad vieja hacia una identidad nueva. Claro, sí, claro. y muy, a ver, era muy el día a día también, ¿no? Recuerdo también el caso de un líder que había liderado estas redes a nivel, tenía exposición global por esas redes de diversidad, ¿no? Cuando la red se hace autónoma, dice, bueno, ya no, las decisiones no pasan por este líder, avanzamos, tenemos nuestro presupuesto, y este líder, claro, se encuentra con, ¿y ahora qué? Y empieza él, siendo uno de los líderes, empieza a bloquear las acciones de la red, ¿no? Siendo uno de los Entonces ahí el fundadores de la trabajo, red, entre comillas. claro, claro. Entonces ahí el trabajo fue muy, la verdad, de uno a uno, ¿viste? Bueno, a ver, entender qué es importante para esta persona, eh, por qué está haciendo, qué es lo que no quisiera perder y cómo, tan solución transaccional como eso, ¿no? ¿Qué no Claro. quisiera perder y qué hacemos entonces para, ver, involucrarlo, ok, que tenga su exposición, que era lo importante para él, pero que él habilite las redes, ¿no? Entonces todo ese trabajo fue muy, muy uno a uno y de resolver tensiones, ¿no? O sea, lo que vos decís, aún un líder que estuvo en la originación de esas redes, cuando la red creció en autonomía, se sintió extraño e incómodo con el nivel de poder que habían adquirido las redes, Ujú, digamos. Se sintió afuera. Y ahí trató exacto. de bloquear, digamos. Sí, Y ahí sí, vino uno de sí, los trabajos que hacía mapa político, digamos. O sea, este líder que exacto, tiene influencia, ¿cómo ayudamos para que no bloquee? Claro, 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 exactamente. claro, está muy Y bien. ven que el foco pasó de ser incluso, ¿no? El trabajo de avanzar con diversidad e inclusión pasó a ser qué hacemos con cada uno de los líderes. Eh, Eso fue un primer paso. Después, cuando creo que empezamos que es lo más interesante, la compañía empieza a institucionalizar esto. Un ejemplo fue también lo que hicimos en recursos humanos con las funciones de partnering. Ujú, Y ahí pasamos de tener business partner dedicados a un esquema de business partner que trabajaban para todos los países, todos los negocios, claro, ¿no? Que es el que tenemos ahora. Y eso también se diseñó con algunos de las mismas business partners
que había en ese momento, y se diseñó también en Cono Sur. Íbamos dialogando con Global, pero era uno de los primeros clústeres que lo hacía. Y también nos encontraba con esta tensión a nivel global, ¿no? Entonces era el mismo trabajo. A ver, entender qué era importante para quién, con una decisión sí de avanzar a equipos más autorregulados, más colaborativos y demás. Y bueno, finalmente el equipo fue quien diseñó, o sea, no un líder de recursos humanos, no comité, el mismo equipo diseñó un nuevo modelo operativo de partnering, ¿no? Que llevamos adelante. Y ahí hubo varios aprendizajes también, porque después me tocó liderar a ese equipo de Ujú, partners y me empecé a encontrar yo con esta misma situación. También encontré ese líder de diversidad e inclusión, ¿no? ujú. Yo creía que era un líder facilitador, colaborativo, que daba espacio, y todo venía muy bien, hasta que el equipo, claro, digo, yo tengo que ir adelante con esto, y además como era una de las primeras experiencias globales, digo, bueno, vamos con todo, ¿no? Vamos a empoderar a full. Claro, cuando empezamos a empoderar a full, el equipo toma decisiones, y cuando son decisiones quizás más de lo habitual, ok, qué bueno el empoderamiento, cuando son decisiones que, bueno, a ver, vamos a definir el sales incentive de todo este negocio, vamos a definir la nueva estrategia, no sé, de learning, no sé, y no apareces en la foto para nada, ¿no? Ni en consulta, ni en involucramiento. Ahí empecé a sentir yo también, ¿qué hago acá? ¿No? ¿Qué valor estoy aportando? Porque me pasa por arriba todo. Incluso sucedía eso, ¿no? Como el equipo, había muchos temas y avanzaba, había muchos temas que incluso mi líder me preguntaba en qué va, no lo sé, ¿no? Todo empezaba a correr más rápido, que era el beneficio, ¿no? Mucha más agilidad. Decisiones que además tenían mucho sentido porque son las personas que están más cerca del negocio, más cerca del trabajo, pero desde el rol de líder me empecé a encontrar un lugar de, bueno, ¿cuál es mi Ujú, valor? ¿No? ujú, Porque realmente era esto, pasaban cosas y, y no, pasaban tan rápido también que me era ujú, difícil encontrarlo. claro. En un momento incluso yo en una conversación decir, mi rol no está siendo necesario porque las cosas están sucediendo y, y avanza, y el equipo obviamente tuvo un beneficio percibido para las personas de estas funciones de partnering, que era, podían tomar decisiones que antes no habían tomado, avanzaban más rápido, trabajaban Mm, con personas que no habían trabajado, con, mm, con otros equipos globales. O sea, era, era muy fuerte el beneficio percibido, eso era positivo, pero pasaban muchas cosas muy rápido, y lo que empezó a pasar es no siempre todo lo que se producía con autonomía, ¿no? Estaba ligado a el impacto que queríamos generar de la visión de valor de recursos humanos. Y ahí ujú, empecé a ver una punta de, bueno, ¿por dónde va entonces si el liderazgo no tiene que ver tanto eh, con ayudar desde lo técnico, con estar involucrado, ni hablar, ¿no? Con esquema de control? ¿Por dónde va? Y eso empezó también a pasar en la organización, a plantearse un liderazgo más basado en la visión, ¿no? ¿No? Si pones el norte, allá vamos, y cómo conectamos lo que el equipo autorregulado genera con mm, lo que tenemos como visión. Ahora, ¿se imaginan que la visión, cuántas veces al día uno puede estar hablando de visión y ujú, estrategia, ¿no? Entonces, ¿cómo bajaba eso, que era algo quizás como más eh, inspiracional o, bueno, valga la redundancia, de visión, ¿no? De estrategia, ujú, al día a día? Y ahí empecé a avanzar también, y esto ahora lo conecto con donde estamos ahora, con un rol más desde el coaching, no tanto del coaching ontológico, el coaching eh, personal, ujú, sino el coaching ligado a la tarea, ¿no? Al negocio. Entonces empecé a ser quien conectaba más a las personas con sus habilidades, donde
podían con autonomía generar impacto, a asegurar que eso que se generaba se pueda encauzar, ¿no? En pos de lo que teníamos que lograr. Y ahí empecé a encontrar otro tipo de rol diferente, con mucho vértigo, porque la sensación esta de no saber, de estar en un equipo en el que genera y hace solo, y vos estás como Claro, guiando, encaminando, es un poco vertiginosa. claro. Y viene otro capítulo más de cambio organizacional, donde la compañía ya decide institucionalmente, así la versión corta es eliminar gran cantidad de roles de liderazgo, formar equipos multidisciplinarios. Lo que antes era, por ejemplo, teníamos ventas con su director manager, equipo de venta de la zona, finanzas y así, a un equipo donde está finanzas, venta, supply, ¿no? Todos sin un líder formal, con líderes recién cada 60, 70 personas, y tomando decisiones con autonomía, pero también con responsabilidad, que es un poco eh, lo que vamos a continuar. Mariano, ahí te veo, ibas a agregar algo. Quería puntuar algo, un par de cosas y obviamente si surge alguna pregunta, háganla y dejamos en todo caso que Diego termine este tramo y también podemos abrir ahí a la conversación, es la idea. Pero o sea, yo quería puntuar una obviedad acá. Hablamos mucho, se habla mucho de la necesidad de empoderar. Y yo acá quiero volver a algo básico, que es, Diego lo trajo muy claramente en dos ejemplos, inclusive de su propia vivencia. Empoderar es distribuir poder. Volvamos al origen de esa palabra. Y eso da ese vértigo que señala Diego. O sea, yo distribuyo ese poder para las cosas a las que estaba dedicado antes y tengo que encontrar cómo empoderarme en otras capas de valor, en otro tipo de acciones y de funciones que le agregan valor a estas redes, ¿no? O sea, me parece muy bueno el punto porque por suerte lo desromantiza al tema, digamos. Primero, es decir, bueno, sí, muy lindo distribuir poder, pero ¿qué les pasa a los que detentaban el poder antes? ¿Y quién los acompaña a ellos en esa transición, digamos, ¿no? Lo cual le da una riqueza al proceso y hasta pensado en este caso, supónganse de áreas de recursos humanos, hay tanto para acompañar en esos años de evolución que la verdad... y después me hacías acordar mucho a una idea que se forjó hace muchos años, que inclusive hay libros sobre eso y la academia tuvo todo un capítulo en su momento para ese tema, que es el tema de arriar gatos, que es un término que se usa mucho en las firmas de servicios profesionales, como tienen muchos profesionales liberales, como es el caso de la consultoría. El trabajo de liderar es un trabajo como de arriar gatos, no existe el alineamiento castrense, ¿se entiende? O sea, tenés un montón de gente empoderada, con su nombre, con su apellido, con su experticia, y el líder lo que hace es, bueno, atenderlos a cada uno en su personalidad, modo, momento. Me dio la impresión en un momento cuando vos decías que tuviste que empezar un poco a hacer eso. ¿Cómo los acompaño a ellos en los caminos que están eligiendo, ¿no? El cual, y a ver, también para conversar un poco, no hablar como lo yo, este, hoy donde estamos es un lugar donde el liderazgo tiene que ver con esa visión, un poco esto de agregar gatos, que no le voy a decir al equipo que estamos barriendo gatos, porque no sé cómo lo va a tomar, pero eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con equipos que se manejan con mucha autonomía. Ahí la visión, el lado B de esto es, las personas nos pidieron durante mucho tiempo autonomía y toma de decisiones y valoran mucho tenerla, pero también sienten cierto Claro, como vértigo, ¿no? claro, tal cual. Porque la toma de decisión viene también con la consecuencia, ¿no? Entonces, cuando estos equipos autorregulados, que, no sé, ventas, ¿no? Eh, Siempre es un lío pedir descuento, ¿no? Bueno, ahora podés dar el descuento dentro de tu marco que vos quieras, ¿no? Pero también sos responsable por el revenue de tu región, APA, de los años que menos descuento hemos tenido, ¿no? Entonces,
vienen con las dos cosas. Está el pedido y el valor que tiene la autonomía, pero también, así como los líderes no estamos cableados para liderar, digamos, con mayor autonomía los equipos tampoco están cableados para avanzar a full con esa autonomía. Y María Eugenia, me parece, tiene Un comentario breve, ahí le damos la voz a María Eugenia. Qué lindo esto que traes, cómo aparece ahí el tema de influencia recíproca y de necesidades comunes. Esa incertidumbre que yo siento por el piso que se me corrió a mí, también la sienten ellos por el techo que se les corrió y nos necesitamos mutuamente para acompañarnos en ese proceso. Eso te vuelve a traer al grupo, es decir, no estoy solo, no es que me quedé solo, simplemente estoy en otro lugar en el grupo y tengo muchas cosas en las cuales ayudar. María Eugenia, dale. Gracias. Diego, me interesaba en esa transición, porque bueno, todo recorte corporativo tiene estructura, proceso, sistema. ¿Cómo el proceso y el sistema se adaptó a eso? Porque si la toma de decisión está diseminada, distribuida, no diseminada, distribuida ahora diferente, Ujú, ¿cómo acompañaron eso en términos de sistema y proceso? ujú, Está muy bueno. El proceso y el sistema vinieron y vienen más lentos que la transformación del comportamiento, porque ni siquiera cultural, es de la forma de trabajo. Hoy los líderes tienen 4 focos, que es uno de la visión, hacia dónde vamos, de arquitectos, es decir, con dónde conectas las habilidades y las personas, ¿no? Qué proyectos, a qué iniciativas, algo de catalista, que es resolver tensiones, muy simplificado, y coach, que tiene que ver con el desarrollo de las personas. Trabajamos mucho en eso con liderazgo. Después, sistemas como quién te aprueba qué, entonces quién ve, quién te evalúa performance, y vinieron después. Y ahí también hubo un camino de tensión, porque era, sí, buenísimo, tengo más autonomía, pero al final mi líder me evalúa a fin de año y quizás no me conoce. Hoy día avanzó bastante. Por ejemplo, todo lo que es performance está mucho más basado en pares. Entonces, estos equipos tienen, tienen necesariamente que generar más hábitos de feedback entre pares, que hay una herramienta para eso. Y tenemos como un líder home, le decimos, que no es el líder que está quizás en tanto de tu trabajo del día a día, porque vos vas yendo a distintos equipos a trabajar, sino el que está detrás de tu desarrollo, el que está recopilando información de tus pares y de distintos equipos en los que participas para evaluar tu performance. Y eso recién este año está materializado en sistemas, ¿no? En proceso se hizo una jugada bastante eh, radical que fue, es más, en muchos casos eliminar los marcos, ¿no? Y decir, bueno, no hay marco, a ver eh, qué sucede, ¿no? Eh, Cosas impensables, tenemos un sistema de incentivos y demás, y es, bueno, ¿y qué va a pasar con el, no sé, el batch no sé, vamos a ver en el próximo Q, a ver cómo funciona y qué ajustamos. Eso era algo para Bayer eh, impensado. Entonces pensado. vinieron y siguen viniendo eh, más lentos que en la transformación de la forma de trabajo. No sé si ahí te contesto, Eugenia, o hay algo puntual que... No, súper claro e interesante, gracias. O sea, Diego, acá te hago yo una pregunta complementaria, esto que trajo María Eugenia y lo que vos respondés, que es, o sea, incentivaron y estimularon el cambio de comportamiento primero. ¿Esto fue consciente, relativamente consciente? ¿Fue porque Fue, había que avanzar fue aunque los consciente, sistemas sí. no se movieron? O sea, ¿fue un mal necesario en el origen? ¿Cómo fue en el Fue origen esa consciente. apuesta? Lo que creo que pasó es una empresa muy, muy grande, con lo cual hay también personas que no están eh, tan engaged con el modelo, Claro. por decirlo así, y que hubo mucha intencionalidad de decir, cambiamos la forma de trabajo, pero el sistema, cambiamos la forma, después Ah, ok. vemos el sistema. Ah, ok. En muchos casos lo que pasó es que se terminó adaptando el uso de lo que tenemos o teníamos
a la práctica el liderazgo, por ejemplo, no sé, vacaciones, ¿no? Tenemos aprobación de vacaciones todavía porque es un sistema que no queremos cambiar todavía, porque no queremos invertir ahí y demás, pero no sé, yo al equipo no me fijo. Que es una pavada lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es un cambio de la práctica. No cambiamos el sistema, pero no, ya está, no sé si se aprueba, ¿no? Performance es un cambio también ejemplificador de esto. Hay un sistema de feedback que ahora es de pares y funciona un poco mejor, pero el líder, digamos, el líder home, que quizás no trabaja, que tiene 70 personas a cargo, no puede conocer a las 70. Entonces tomo el feedback de tus pares y, bueno, mirá, esto es lo que están devolviendo tus pares que trabajan con vos. No sé si, eh, qué pienso o no pienso de eso, ¿no? En algunos casos, obviamente, y sobre todo en los extremos, de mayor performance y lo de menor, hay más involucramiento y uno Claro, conoce más. Pero después es, bueno, mirá, estás trabajando con tus pares, ya no es claro. tu líder que marca por tu relación si es una cosa o la otra. Y eso es un Claro, cambio grande. es interesante porque en ese ejemplo que traes es donde me llama a mí como líder home a otro rol, más un rol de mentorazgo, de orientación, de conectar, de ayudar a la persona a conectar puntos que de evaluarlo. Es interesante, ¿no? Sí. No, La no te data queda está. otra. Exacto. Con 70 personas es imposible, digamos, Claro. tener, pero bueno, a su vez no estamos acostumbrados a eso y tenemos que aprender cómo. Está también el que tiene 70 personas y quiere seguir un poco replicando y dice, me junto entonces, a ver, una vez por semana con cada uno y así por año veo a los 70. No, imposible. Mm, Diego, ahí se me ocurre una pregunta vinculada, en realidad tenía ganas de preguntarte cómo te sentías vos con el modelo, siendo vos evaluado de esa forma, pero la voy a esquivar, porque nada, capaz que nos vamos de foco, pero digo, pensando más amplio, ¿no? El sistema, digo, seguramente hay ganancias y hay cosas que tal vez te gustaba más de otra parte, o sea, en todo realidad hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos, ¿no? En la vida en general. Hicieron encuestas de clima últimamente, tuvieron una medición para ver cómo todo el grupo de Bayer está percibiendo esta nueva modalidad, a pesar de que pueden Sí, tener algunas cositas que le gustan más, menos. sí, sí, y tienen que ver las dos. Sí, hicimos, y hace poco salió una. En cuanto al modelo en sí, hay buena adopción, ¿no? Y el mm, humor general es de entender y apoyar hacia donde Ujú. el tema de autonomía es valorado, el tema de los padres también. Eh, hay menos claridad, hay cuestiones a trabajar que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? En este nuevo sistema, porque, ok, si no es tan jerárquico, ¿qué es? ¿No? Claro, Más fluir, es más, sí, pero bueno, eso hay que llevarlo a concreto, ¿no? Entonces, en cuanto a desarrollo, sí, en cuanto a reconocimiento también, porque, bueno, hay que generar un hábito también de reconocimiento entre ujú, pares. Si ya no es, bueno, satisfago a mi líder y entonces me reconoce, ahora es otra cosa, ¿no? Es mm, trabajo y los pares. Entonces, reconocimiento y desarrollo son dos cuestiones que tenemos que seguir trabajando. Y la experiencia es, yo personalmente no soy tanto de la revolución, ¿no? Bueno, viene un nuevo paradigma y todo lo anterior está mal. A mí me gusta más el concepto de la evolución. Y ujú, creo que nos vamos dando cuenta también en que en una organización grande como esta, bueno, no todo es hagan y hagan lo que sea, ¿no? Hay que tener algún espacio de hacia allá vamos, bueno, a ver, se genera esta tensión, ¿cómo la resolvemos? Entonces, no es que también soltamos 100% ese rol de liderazgo más mm, eh, tradicional, eh, sí es radicalmente diferente, digo, ejercer el liderazgo que veníamos no es posible, pero hay componentes que se revalorizan después, ¿no? Porque pasás claro, de esa etapa de vamos a full radical con todo y ahora no, más o menos no controles nada, entre comillas, y que todos hagan, a después ir aprendiendo y decir, bueno, a ver, bueno, pará, necesitamos ayudar al equipo a priorizar, ayudar al equipo a enfocarse, ayudar al equipo a resolver alguna tensión, así. claro. claro, claro. ¿Puedo Yo te agregar una pregunta más? Estoy muy Sí, por favor, preguntona. dale, dale, dale. Diego, se me ocurren dos
Dos cuestiones. En la toma de decisiones o en esto de las decisiones compartidas sin marco, ¿no? ¿Ha pasado tener experiencias donde todos somos responsables, pero al mismo tiempo entonces ninguno se hace responsable? O sea, tengo un grupo interdisciplinario, personas que hacen sin ese líder formal a cargo de esa célula, ¿no? Em, ¿Han tenido esa experiencia de esta situación donde todos, pero ninguno, y después vieron, no sé, bueno, no, pero yo mandé el mail, no, pero yo respondí acá Mm. y queda como boyando ahí la responsabilidad? ¿Pasó o realmente no? Te diría sorpresivamente no tanto, porque lo que sucede también es que al equipo, más allá de una cultura de alta performance y demás, ni hablar en las áreas comerciales, porque ahora tienen, por ejemplo, objetivos comerciales de todo el equipo. Entonces, no, algo no sucede y digo, todo el equipo no, exagerado, no, no Pierde todo el cobra. equipo. Sí. Claro. Entonces, rápidamente, ¿no? El equipo es Con mucho ownership, más sí, severo que sí. incluso alguien con rol de liderazgo, ¿no? Cuando alguien no está funcionando, el equipo es ahora el primero que levanta la mano de fulano, Autorregula. fulano no está El equipo regula. andando. Me pasó a mí con partners, había una de las partners que no, una cuestión personal, ¿eh? No estaba pudiendo hacer el trabajo a la par y el equipo la juntó, le dio feedback, le preguntaron qué estaba haciendo, se solucionó y siguieron, ¿no? Y yo ahí no jugué ningún rol. Entonces, eso sucede. Y lo otro es que poco a poco fuimos también atando esto, los sistemas de incentivos, Ujú. el tema de logros de resultado a este esquema. Entonces, hoy día es difícil, ¿no? Que alguien diga, no, acá no, nadie se hace cargo, ¿no? Finalmente, como que hay no llegamos a ese punto porque hay eh, un objetivo de ese equipo que es de todo el equipo. Entonces, no, es raro que suceda. Sí, lo que Claro. pasa son toma de decisiones, ¿no? De fulano o mengano decidió tal cosa y avanzó y bueno, Ah, no sé, alguien, por ejemplo, algo cortito, ¿no? Que es menor. Alguien decidió por un tema, tenía un equipo una serie de objetivos que era experiencia, empleo y ahorro de costos. Entonces alguien decidió que, bueno, tales empleados contratados para reducir costos no coman tal parte del menú y armó un día para el otro dos filas en el comedor y una fila para los empleados que comían tal cosa y otra para... Bueno, eso no tiene nada que Wow. ver con nuestros valores, con nada. La persona con toda la buena intención dijo, listo, ahorro, avancé, eh, y ahí es un ejemplo simple, pero claro, ¿no? Donde decir, bueno, a ver, pará, no, no es solo el ahorro, ¿no? Acá hay claro, otro tema de valores, otro tema, y se claro, desarmó eso. Pero quizás pasan más de esas cosas que de claro, no tener responsables. claro. Gracias. Pero qué buenos ejemplos en cuanto a brindar iniciativa de esta idea tan popular, ¿viste? De prefiero pedir perdón y no permiso, o sea, porque me imagino que lo trataron de una manera eh, amorosa este tema, estos desvíos. Pero lo que sí me parece buenísimo también en lo que traes, Diego, la cuestión de cómo cuando le das poder al grupo, el grupo toma la regulación, ¿no? ¿Qué fuerza tiene el grupo en la autorregulación? Y mucho más que un individuo, jefe o jefa, ¿no? En cierta forma. Mucho más legítima, tal vez, ¿no? Porque es la voz de un par, ¿no? No sé cómo lo ves eso. Sí, tal cual, tal cual. Esa es la idea, esa es la idea. Es un par. Eh, Si tuvieras que decir como pregunta final, te hago y hacemos un cierre rapidito para no afectar el horario y no quedarnos solos, pero si tuviéramos que decodificar esto, ¿dónde está el código? ¿Dónde están las tres líneas de código que han sido la clave para vos acá? En retrospectiva, ¿podés identificar, mismo de lo que nos dijiste, cuáles son los Muy, elementos? muy nuevo, más allá de todo lo institucional, diría que eh, tiene un beneficio, ¿no? Es algo que quizás va más allá del trabajo, ¿no? Trabajar de otra forma, de salir del control, de darle más posibilidades a las personas, hay algo súper gratificante en eso. Ujú, Y cuando los equipos ven ese beneficio, lo toman, ¿no? claro, Es más la gente que lo toma que la que dice, che, quiero mi líder, que me tome la decisión. claro, Eso
naturalmente así. Y lo otro es encontrar el propósito. Claro, Porque sí, en el momento en el que ese que contaba, que sentí, bueno, ¿para qué estoy acá? Y es muy frustrante, ¿no? Es claro, decir, no, hay algo no estoy entendiendo, no estoy haciendo bien, ¿no? claro, Y cuando es que sí, aportás algo claro, diferente al equipo y aprendes otra cosa, otro enfoque claro, de liderazgo y es muy claro. gratificante. O sea, por un lado la libertad, la mayor libertad motiva a las personas que forman parte del equipo y para los líderes que se tienen que reubicar es la cuestión de confiar, dejar que el sistema se mueva y vas a encontrar un lugar por donde Sí, agregar valor, un digamos. salto de fe. Claro, es un acto de sí, totalmente, totalmente, sí. Puede no ser, puede no ocurrir porque el sistema se acomodó y ya funciona de otra manera, pero seguramente algún lugar de contribución vas a encontrar distinto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Diego, mil gracias, Ustedes, riquísima la experiencia, obviamente lo tienen a mano a Diego en las redes y en lo que necesiten. Yo simplemente voy a dejar una perspectiva final muy chiquitita, la voy a mencionar, no, no nos vamos a detener para no cerrar de manera analítica, pero nosotros tenemos identificados varias dimensiones sobre las que trabajamos este fenómeno, las voy a mostrar muy rápido. Hay más, pero mínimo explicitamos 10 en cuanto a espectros de distribución del liderazgo, o sea, si está más hacia adentro, si está más hacia afuera, si predomina la mirada individual versus la colectiva, cómo está la concentración o distribución del poder, etcétera. Y les vamos a regalar, en ese sentido, una escala. Queríamos votarla ahora, pero no quiero tomarles tiempo en este trabajo, sino simplemente que sepan que la pueden tener como una escala para mirar recortando una situación, ya sea un área, ya sea una división, ya sea determinado nivel de la compañía, lo que quieran recortar, ver cómo está la distribución del liderazgo, en qué medida eso está siendo efectivo y sobre qué ejes se puede trabajar para llevar la distribución de un lado hacia otro en función de las hipótesis que tengan de efectividad. Porque esto inclusive conlleva, por traer, por ejemplo, un ejemplo, en ciertas situaciones, como Diego lo mencionó, la distribución hay que reducirla. Pues en este caso requiere una respuesta del poder más concentrado, o que es una situación de crisis en un tema recontra crítico, valga la redundancia. Por ahí tenés que concentrar poder, la distribución no es efectiva en ese momento. O sea, quedarse con esta idea de que el liderazgo es verbo, es flujo, no es un rol, es un verbo, es liderar, que es fenómeno colectivo y que es multidimensional. Tal vez entre lo que digo trajo y esto que compartimos acá para cumplir la misión de webinar les resulte de valor. Luego van a recibir este material a vuelta de correo, ¿sí? Así que bueno, mil gracias. Quedaron Ana María, Belén y María Eugenia. ¿Cómo les Muchas resultó? gracias, ¿Algún muchas comentario gracias. de cierre? ¿De qué se llevan? ¿Algún comentario de cierre? Cortito. No, no, muy agradecida, la verdad, por el espacio. Participé en los 3 webinars, así que la Sí, verdad que sí. muy enriquecedores. Yo trabajo en una organización que tiene una visión muy tradicional, que Ujú, estamos en transformación en Arcor, pero bueno, me es difícil ver esta forma de liderar en una empresa tan grande y con tantos niveles jerárquicos, pero creo que estamos yendo en un camino de transformación y está bueno esta experiencia, Diego, gracias porque em, muchas veces he escuchado el rol de recursos humanos es clave, bueno, pero es como que reconstruir, hay mucha gente con muchas dudas y acompañar esta transformación no es fácil, así que totalmente. gracias por lo compartido. Hermosísima la experiencia que contó Diego, la contó simple, pero el Mm. modelo de pool de HRBPs que hicieron, y más que Diego lo lideró, de hecho fueron pioneros en la región. Estuvo buenísimo, buenísimo como lo hicieron. Bien de adentro para afuera, un modelo bien, bien sentido y trabajado en grupo. Así que ahí lo tienen como fuente también de consulta. Y hubo 3 tuvimos 3 ejecutivos acá en el programa de transformación este año. Sí, Trabajaron a uno fondo es con el nuestro, tema. va del negocio Sí, donde estoy yo. sí, sí, tal cual. Sí. Ana María,
Y yo hice mi paso por Bayer hace muchos años, y era claramente la vieja Bayer. Ujú, Así que tomo con gran sorpresa, pero por otro lado no me cabe duda que se haya podido implementar todo esto que contó Diego. Así que ujú, está buenísimo. Y un poco como en el caso de la compañera también, hoy soy parte de una compañía bueno, de la industria un poquito más dura ahora, ujú, y dura en todo sentido. Es un ujú, grupo de compañías, todas del rubro de la construcción, entonces cada una viene con su librito, y es el gran desafío de Sangoán, atravesar un cambio como este. Y veo un poco, por supuesto estamos lejos tal vez del modelo que plantea Diego, que logró y está logrando Bayer, pero veo que hay un atisbo interesante en ese camino. claro, Así que bueno, está buenísimo saber que podemos incluso hacer benchmark con otras claro, compañías que están más adelante que nosotros en este aspecto. claro, claro, claro. Sí, bueno, y tienen una integración más compleja ustedes por la diversidad. En el caso de Bayer fue con Monsanto, dos organizaciones bien distintas, Sí, pero son dos una de las entidades, preguntas que, bueno, sí, es menos. sí, acá somos Ustedes han mías, y reunido bueno, y varias. también una pregunta que me quedó. Sí, y también tenemos una cuestión gremial muy fuerte en Claro, alguna de las unidades de negocios. Entonces ujú, también hay como mucha, primero, presión de ese lado, pero en líneas generales, al ser un grupo de compañías que también, además de que cada una trae sus culturas súper arraigadas, porque tal vez de muchos años tal vez de ser una pyme, entonces pasar a una corporación es un ujú, salto muy grande. ujú, Ahí me parece que trabajamos también, si bien trabajar, como decíamos recién, multi e interdisciplinariamente súper interesante, también, bueno, hay muchos egos que vienen claro, aparejados, claro, claro, distintas claro, generaciones también, claro, con distintas definiciones al respecto claro, de cómo es, claro, de cómo son todas estas, cómo claro. uno se halla dentro de estas distintas células de ¿Quién es uno? trabajo. ¿Quién es uno, inclusive? ¿Quién es Pero uno? rescato que la compañía va en esa vía, va a tardar, va a llevar Bien, tiempo, pero va en esa vía. bien, bien, bien. Y María Eugenia, para cerrar tu comentario. Bueno, agradecida por este rato, son fechas complicadas, pero bueno, si nos hacemos el tiempo también es porque es interesante. Gracias por su generosidad, gracias Diego por compartir de manera muy genuina, muy simple, ¿Mm? situaciones que no son nada simples. Así que Es, para mí ha sido un momento de aprendizaje también y de reflexión. Muchas gracias. qué buena síntesis, María Eugenia. Compartió de manera simple algo que no tiene nada de simple y fueron muy buenas tus dos preguntas, muy con láser. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todas por haber estado. Gracias, Diego, de vuelta, de corazón. Sabemos que venís de viaje, sabemos que estás medio resfriado y que te preparaste con nosotros, así que agradecidos de corazón, un genio. ¿Mm? Ustedes. Buen Bueno, fin de para Bueno, todos. muchas gracias. chao, Mil gran Gracias, buen abrazo. fin Un de. abrazo, buen fin de semana. Gracias. Chau, chau. gracias. Gracias, chao.